Buenos días, somos Olivia López Martínez y Nuria Perello Hernández de la Universidad de Murcia y en nombre de mi compañera voy a hacer la presentación de este trabajo que hemos realizado que lleva como título Cómo trabajar la doble excepcionalidad en las aulas desde una perspectiva inclusiva. Aquí tenemos el índice de nuestro trabajo, empezando por una breve introducción. Pasaremos a exponer los objetivos principales de este trabajo, los resultados que hemos obtenido y, por último, unas conclusiones e implicaciones y, finalmente, las referencias bibliográficas. ¿Qué tipo de educación queremos para nuestro mundo? La respuesta parece simple, una educación de calidad para todos. Sin embargo, para lograr una verdadera inclusión, es importante comprender y abordar las diversas necesidades de nuestros estudiantes y contemplar del mismo modo todos los perfiles de estudiantes. De hecho, los Objetivos de Desarrollo Sostenible más conocidos como las ODS y más concretamente el objetivo número 4 nos recuerdan el compromiso global de garantizar una educación inclusiva y de calidad para todos nuestros estudiantes sin dejar a nadie atrás. Con el fin de abordar todas estas necesidades que nos podemos encontrar, en este estudio nos hemos planteado como objeto del mismo conocer la realidad de los estudiantes con doble excepcionalidad de altas capacidades intelectuales y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Del mismo modo, también nos hemos planteado un problema de la investigación que se resume en la siguiente pregunta. ¿Cómo ofrecer una educación inclusiva y de calidad a este tipo de alumnado cuya presencia en las aulas es cada vez más notoria? La doble excepcionalidad es un concepto que no siempre ha estado en el punto de mira. De hecho, fue a partir de la década de los 70 cuando se vio la necesidad de abordar a un perfil de estudiantes que contemplara tanto esas altas capacidades intelectuales como las posibles dificultades que iban a limitar su aprendizaje. Por ello, diversos autores nos han ofrecido diferentes definiciones sobre qué es la doble excepcionalidad. Entre todas ellas destacamos la siguiente. Se considera doblemente excepcionales a los sujetos que por un lado se localizan en un rango excepcional correspondiente a su alto potencial y habilidades cognitivas, académicas y creativas, y por otro lado se ubican en un extremo inferior de excepcionalidad debido a la presencia de algún trastorno relacionado a su aprendizaje y que por tanto lo va a limitar. Uno de los problemas que lleva consigo la doble excepcionalidad es que la presencia de una puede dificultar o invisibilizar la otra y por tanto caemos en el error al desarrollar incorrectas actuaciones docentes, pues se centra el foco de atención generalmente en trabajar esa desventaja que el alumnado tiene, obviando su potencialidad en otras áreas. En este caso podemos encontrar tres tipos de alumnado. Por un lado, aquellos en el que el TDAH es muy evidente y por tanto va a enmascarar esa alta capacidad. Como resultado, pues encontramos alumnos con un bajo rendimiento académico y que van a precisar de apoyos. También encontramos a ese alumnado en el que la alta capacidad va a compensar las dificultades que lleva consigo el TDAH y por tanto van a conseguir un buen rendimiento académico. Y por último encontramos alumnado en los que se produce una ocultación de la alta capacidad y de las dificultades. En este caso vamos a encontrar alumnos con un comportamiento desadaptativo, quedando justificado por ser de altas capacidades, se aburren constantemente en clase y se le atribuyen etiquetas como que es vago o no quiere hacer nada. Los estudiantes con doble excepcionalidad, especialmente aquellos que presentan altas capacidades y TDAH, van a presentar una combinación única de características cognitivas y socioemocionales. Es importante tener en cuenta que los datos que aquí formulan en esta tabla se han sacado de evidencias científicas, pero del mismo modo tenemos que considerar que pueden haber tantas características como alumnado doblemente excepcional. Aquí hemos resumido las más generales. En el caso de la dimensión cognitiva de este tipo de alumnado, generalmente presentan habilidades por encima de la media, junto a un razonamiento abstracto y lógico-deductivo. También suelen ser altamente creativos, presentando una gran variedad de intereses, presentan disfunciones ejecutivas, sobre todo relacionadas con la memoria de trabajo y la planificación, derivadas fundamentalmente de la condición de TDAH. Y, por último, no hay una afectación grave a la inteligencia, pero esta también puede verse perjudicada.
En el otro lado de la tabla encontramos las características socioemocionales, destacando sobre todo que presentan un autoconcepto y una autoestima negativos de sí mismo, al no terminar de comprender cuál es su situación o quiénes son ellos mismos. También encontramos que suelen tener una sensación de inseguridad y de fracaso constante y que ello va a repercutir sobre todo en las habilidades sociales, que generalmente son pobres. Una de las principales dificultades en el campo de la doble excepcionalidad es el diagnóstico de estos alumnos. Tanto las altas capacidades como las dificultades son condiciones difíciles de reconocer, diagnosticar y detectar, tanto para profesionales especialistas y en especial para el profesorado del aula regular. ¿Qué puede dificultar el diagnóstico de las altas capacidades? Pues sobre todo el fenómeno del enmascaramiento que antes mencionábamos, la posible confusión del TDAH con una sobreexcitación motora, aunque nunca debe de considerarse iguales, también una posible falta de formación del profesorado, la ausencia de un sistema de evaluación de doble excepcionalidad que muchos autores resaltan y la variedad de características que pueden presentar los mismos. Los objetivos de esta investigación se centran en estos tres, siendo el objetivo principal conocer la realidad de este perfil de alumnado con el objetivo de proporcionarles una educación inclusiva y de calidad a partir de sus potencialidades y también de sus limitaciones para alcanzar un buen rendimiento académico y desarrollo socioafectivo. Otro de los objetivos va a ser incidir en la correcta formación del docente como forma para paliar las diferencias que encontramos en el sistema educativo actual y, por otro lado, constatar la importancia de la educación divergente y emocional en los alumnos doblemente excepcionales. En el contexto escolar, la detección y la adaptación de la doble excepcionalidad juegan un papel crucial en el apoyo a estos estudiantes. Sin embargo, nuestra investigación reveló que la identificación de la doble excepcionalidad puede ser difícil, lo que a menudo retrasa esa provisión de apoyos necesarios. También estos estudiantes suelen enfrentarse a obstáculos significativos en el aula debido a sus necesidades únicas, lo que va a dificultar mucho la adaptación a estas aulas y que también va a incidir mucho en esas expectativas tanto académicas como sociales que generalmente se tiene de este tipo de alumnado. Por otro lado, estos alumnos generalmente pueden experimentar problemas de autoestima, ansiedad y dificultades para relacionarse con sus pares, lo que va a repercutir sobre todo en su rendimiento académico, por ejemplo, en aquellas actividades donde la metodología de trabajo sea cooperativo o colaborativo. Aquí hemos añadido algunas propuestas para tener en cuenta a la hora de trabajar con este tipo de alumnado, como por ejemplo utilizar metodologías flexibles y abiertas, como puede ser el aprendizaje por descubrimiento o el aprendizaje cooperativo para tratar de trabajar sus habilidades sociales, potenciar el pensamiento divergente animando a buscar múltiples soluciones a posibles problemas. También sería aconsejable facilitar la autonomía en su propio aprendizaje a través de apoyar las diferentes iniciativas o proyectos que surjan de manera espontánea. También fundamental organizar espacios y tiempos flexibles de manera que se pueda trabajar con distintos ritmos de aprendizaje y motivar hacia el aprendizaje, favorecer la autoestima del alumno y programar actividades para su desarrollo social y afectivo. En cuanto al papel del docente en el desarrollo de los estudiantes, hemos visto o nuestra investigación ha identificado varias dificultades que los docentes pueden enfrentar en este proceso. Por ejemplo, manifiestan normalmente confusión y atribuyen las deficiencias que suelen tener este tipo de alumnado a problemas conductuales y o actitudinales, de ahí que se le consideren como vagos o vagas. También se ha puesto en evidencia que hay una falta de recursos personales, emocionales y teórico-metodológicos que deriva, por tanto, a una deficiente atención educativa de este alumnado. Y, por último, se ha evidenciado también la escasez de formación del docente en materia de doble excepcionalidad. Ante estas dificultades, la educación divergente emerge como una estrategia clave para apoyar a los estudiantes con doble excepcionalidad. La educación divergente se centra sobre todo en reconocer y nutrir el potencial de cada estudiante, fomentando la creatividad y el pensamiento divergente. Además, la investigación ha dejado en evidencia que estos estudiantes muestran un alto potencial en pensamiento creativo y divergente.
También, por ello, sería aconsejable compensar las dificultades que presenta con sus talentos, como puede ser la fluidez verbal a la hora de dar varias respuestas a un mismo ejercicio, el ingenio o la creatividad que puedan presentar en el mismo. Por ello, recomiendan implementar metodologías educativas que favorezcan el desarrollo de la creatividad e incentiven ese pensamiento divergente. Finalmente, es crucial abordar las carencias emocionales de los estudiantes con doble excepcionalidad. Como señala la cita, estos estudiantes pueden tener una profunda sensibilidad emocional que necesita ser atendida y canalizada de manera positiva. Promover la expresión de sus sentimientos y emociones, así como brindarle herramientas para gestionarlas de manera saludable, es esencial para su desarrollo personal e integral. Nuestra investigación sobre todo quiere resaltar la importancia de brindarles apoyo en el autoconocimiento de estos estudiantes para que puedan comprenderse y aceptarse tanto sus fortalezas como debilidades. También el trabajo de habilidades sociales para desarrollar competencias como la empatía o el trabajo en equipo y que puedan relacionarse de manera efectiva, y sobre todo brindarles herramientas para que puedan gestionar, identificar y ser capaces de expresar sus emociones de forma saludable. Las principales conclusiones de nuestro estudio y que darían respuesta a los objetivos previamente planteados son estas cuatro. Por un lado, que los alumnos doblemente excepcionales de altas capacidades y TDAH no reciben una adecuada atención educativa en el sistema educativo actual. Un motivo de ello sería, por ejemplo, esa dificultad en el diagnóstico. Por otro lado, tenemos que hay una falta de sensibilización y preparación docente para dar respuesta a este tipo de alumnado. Por ello, sería fundamental, por ejemplo, incluir en manuales como el DSM-5 este tipo de perfil de alumnados. También se propone la educación divergente como una posible forma de trabajar a partir de las potencialidades de este alumnado, tratando de simplificar al máximo sus limitaciones, pero sin ocultarlas. Y por último, incidir en una educación emocional de este alumnado para mejorar su autoconcepto y autoestima y la repercusión que conlleva en su rendimiento académico. De ahí que la importancia de trabajar la doble excepcionalidad desde una perspectiva inclusiva requiera un enfoque integral que considere las necesidades académicas, emocionales y sociales de los estudiantes. Por último, dejamos unas referencias bibliográficas sobre las cuales hemos apoyado nuestro proyecto. Y por último, muchas gracias por vuestra atención.